hemos preparado una guía de estudio, que esta guía de estudio ya lo tienen disponible, no sé si algunos lo pudieron imprimir, ¿sí? Veo algunos ahí muy bien, con las apuntes impresos, qué bueno, me alegro que haya sido de bendición y poder aprovechar para imprimir, muy bien. Los que no, quizás lo tendrán en digital, pero sepan que esto está en la web donde se han inscrito, pero también hemos enviado a los grupos de WhatsApp, Telegram, hemos enviado este PDF que va a ser una herramienta para este momento, ¿sí? Es la herramienta para que podamos ir tomando notas juntos y que pueda ayudarte a no solamente una escucha pasiva, sino una escucha activa. Dice que cuando uno anota lo que está aprendiendo, dice que el cerebro capta tres, como si fuera que haya escuchado la misma clase o la misma información tres veces. Entonces, dígame si no es una forma de administrar bien el tiempo. Estás tres veces siendo un buen administrador del tiempo y qué lindo. Ahí lo tienen disponible. Parte del equipo Avi está enviando el PDF los que no lo han podido descargar. Así que esto lo van a poder aprovechar ahora y al finalizar, simplemente aclaro esto desde un principio para que sepan que al finalizar van a ya tener disponible para descargar el material completo de estudio, ¿sí? Todas las 10 páginas de estudio bíblico la van a tener disponible ya al finalizar y van a poder comparar lo que cada uno de ustedes estuvo anotando con lo que también representa parte del material y así van a poder profundizar mucho más. Así que, habiendo dicho esto, vamos a introducirnos, ¿sí? A esta primer parte. Esta primer parte vamos a estar estudiando acerca de la guerra espiritual detrás del conflicto de Israel. Vamos a entender que lo que hoy estamos viendo en el Medio Oriente no comenzó en un 7 de octubre, en el ataque de Gaza, no comenzó en el 1948 cuando Israel vuelve a levantarse como un estado independiente. No comenzó en esta etapa como conocemos la época moderna de Israel. Esto comenzó hace miles de años atrás con una promesa que Dios habló en Génesis a Abraham. Entonces, en resumen, desde el libro de Génesis, la historia de Israel ha estado marcada por un conflicto espiritual profundo. Este conflicto que fue marcado desde Génesis se trata de una batalla por la promesa, se trata de una batalla por la herencia y por la redención, ¿sí? Entonces, cuando entendemos esto desde una introducción, podemos comprender que la guerra que hoy se libera en los cielos físicos, es decir, lo que vemos con nuestros ojos naturales, Israel atacando Irán, Irán atacando Israel, los grupos terroristas atacando Israel, Israel defendiéndose, ¿sí? Y todo lo que hoy estamos viendo, todo este conflicto, solamente es un reflejo de una guerra espiritual en el segundo cielo. Y eso lo podemos afirmar también con la palabra cuando vemos que en lo físico venía un imperio y llevaba cautivo a Israel hacia el imperio que había estado oprimiendo Israel, ¿sí? Y ahí tenemos el imperio babilónico que llevó cautivo, ¿sí? ¿Cuántos imperios llevaron persa cautivo al pueblo de Israel, sacándolos de su tierra, destruyendo su templo? Pero ahí tenemos un Daniel en capítulo 9 donde Daniel estaba en medio de la Babilonia, ¿sí? Estaba intercediendo porque sabía que no era una guerra física, esto era una guerra espiritual. Y cuando él estaba intercediendo porque entendía el conflicto por detrás de lo que hablaban los reinos de esos mundos, de ese mundo, lo que hablaban las políticas de ese mundo, él estaba intercediendo por arrepentimiento. Padre, perdónanos, él como un judío, perdónanos porque te hemos rechazado, te hemos desobedecido. Y mientras él intercedía, ¿qué estaba pasando en el mundo espiritual? Luego llega, si más adelante, por el capítulo
en Daniel 10 llega el ángel, ¿sí? El arcángel Miguel diciendo, he estado peleándola, mientras tú orabas, Daniel, he estado peleando la batalla en los segundos cielos, estaba peleando porque había un principado el principado de Persia que no me dejaba pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba pasando? Daniel entendía que no era un movimiento solamente físico, político o de guerras militares, era un movimiento, era una batalla espiritual. Y creo que todos los que estamos conectados aquí tenemos este entendimiento y por eso decidimos equiparnos, porque la forma más efectiva de pelear esta batalla espiritual es con su palabra. Esta es la palabra profética más segura que tenemos, ¿sí? No van a ser oraciones emocionales, elocuentes a los ojos a los ojos, los oídos de los hombres. No van a ser oraciones que simpaticen con un partido político. Y es fuerte lo que estoy diciendo. ¿Sí? Te vas a meter en problemas por a veces no orar como quizás algunas personas quieres que ores, ¿sí? Pero esta es la palabra profética más segura. Cuando intercedemos desde este punto de partida, todo lo que vayamos a orar va a estar alineado a una guerra espiritual a favor de lo que Dios quiere hacer. Así que por eso es clave no alinearnos o casarnos con un partido político, sino alinearnos con el corazón de Dios y su palabra, que es eterna. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio entonces 5 puntos que vamos a estar tocando a lo largo de esta masterclass, ¿sí? Y vamos a estar profundizando, deteniéndonos en cada uno de ellos. Número 1, vamos a estar estudiando el origen bíblico del conflicto entre Isaac e Ismael. Número 2, vamos a estar estudiando por qué el enemigo odia a Israel. Detrás del conflicto entre Isaac e Ismael, vamos a entender que no se trata solamente de dos pueblos, se trata también de un odio de Satanás. ¿Quién es el autor o quién es el que está detrás de la guerra del antisemitismo? El rechazo a la raíz de semita, por lo cual es la descendencia judía. Entonces, el enemigo que es Satanás está detrás de este odio. ¿Por qué el enemigo odia tanto? Y vamos a ver bíblicamente con fundamentos. Número 3, vamos a ver también la confusión de la iglesia. No solamente el engaño fuera, sino también cuando Jesús habló que habrá muchos que serán engañados dentro. ¿Sí? Y ahí es donde nuestra antorcha debe estar encendida, nuestra lámpara debe estar encendida. Ahí es donde debemos tener este llamado, cada uno de nosotros, a no descuidar el aceite de nuestras lámparas, de nuestro corazón, de nuestra intimidad, porque la falta de luz va a traer confusión. Y ahí es donde hay muchas personas, muchos hermanos en Cristo que nos duelen el corazón, que amamos y todo, pero aún así están confundidos, porque han abrazado ideas políticas, ideológicas, alejadas de la verdad bíblica. Número 4, vamos a estar profundizando acerca de Jerusalén como el centro del reloj profético. ¿Sí? Jerusalén marcando los tiempos bíblicos, los tiempos del corazón de Dios, y cómo Jerusalén marca un retorno de las profecías y del retorno del Señor. Por eso Jerusalén es una de las ciudades que ha vivido más guerra a lo largo de toda la historia. Y hasta el día de hoy es causa de todo el conflicto actual. Y número 5, vamos a estar terminando con un llamado a cómo posicionar nuestra intercesión por Israel y el Medio Oriente. Entonces, cada uno de estos puntos que dije da para hacer una enseñanza de 1 hora cada uno aparte, ¿sí? Pero hoy hay personas ungidas en este lugar que lo van a entender en menos de 1 hora, ¿sí? Y ese es nuestro desafío, poder llevar nuestro corazón a profundizar. Quizás habrá puntos bíblicos, referencia que no lleguemos a tocar
nosotros en esta clase, pero vas a tener material y vas a tener tu Biblia disponible para ir en oración al Señor y poder profundizar en tiempos de intimidad. Así que vamos con el primer punto, que es el origen bíblico del conflicto entre Isaac e Ismael. Bien, el conflicto actual entre judíos y árabes, ¿sí? Isaac, la descendencia judía, Ismael, la descendencia árabe, no, como dijimos recién, no se puede comprender sin volver al principio. Por eso partimos desde Génesis. Desde Génesis vamos a ver en Génesis 12, en Génesis 15, 17, 21, vamos a ir viendo algunos versículos donde vamos a entender algo desde un punto de partida, que Ismael no fue un error, sino parte de un relato soberano de Dios, ¿sí? Y aunque quizás hemos escuchado prédicas y hemos leído las citas bíblicas donde Agar, perdón, Sara intenta ayudar a Dios y a Abraham a que se cumpla la promesa, entonces le da a su sierva Agar para que nazca en él lo que ellos entendían que iba a ser la descendencia, pero luego Dios dice, no va a ser por ahí. No significa que Ismael haya sido un error. En la soberanía de Dios, en la soberanía Dios estaba permitiendo escenarios. No significa que todo iba a ser en un estado de armonía en el futuro, pero sí iba a cumplir un propósito redentor en el plan de Dios. Entonces, Isaac e Ismael representan dos promesas, representan dos pueblos y dos destinos. Dos promesas, dos pueblos y dos destinos que se van a encontrar en Cristo. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, Génesis 12, ¿sí? En el versículo 1 al 3, Dios, y esto muchos ya lo hemos leído más de una vez, cuando Dios le habla a Abraham, le dice, vete de tu tierra, sal de tu parentela, a la casa de tu padre, de la casa de tu padre, a la tierra donde yo te mostraré, porque haré de ti una nación grande. Entonces Dios llama a Abraham y le promete una gran nación. Haré de ti una nación grande, voy a bendecir tus generaciones, voy a engrandecer tu nombre, vas a ser de bendición. Los que te bendigan serán bendecidos, los que te maldigan serán maldecidos. Y en ese camino, en Génesis 15, Abraham, entendiendo la situación con su esposa estéril, él le dice, Señor, ¿a quién te refieres? ¿Quién va a ser mi heredero? Él pensó que iba a ser un hijo de una esclava, un esclavo actual en su familia que había nacido en su casa, ¿sí? Y él le dice, será Eliezer, esta persona se llamaba Eliezer en el versículo 4 y 6, y Dios le dice, no, no, no será él, yo voy a hacer una descendencia por medio de tu sangre. Entonces, en Génesis 16 es cuando Sara y Abraham intentan ayudar a Dios y nace Ismael. Ahora, cuando nace Ismael en Génesis 16, si ustedes abren sus Biblias, van a ver cómo en el versículo 11 y 12, voy a ir mencionando esto un poquito rápido, eh, el ángel de Jehová, que es una reencarnación, una prefiguración de Cristo, ¿sí? El ángel de Jehová, hablando con ellos, le habla diciendo una palabra profética, empieza a hablar una palabra profética de cómo va a ser la descendencia de Ismael, ¿sí? Y en esta palabra profética, que cabe declarar que no es una maldición lo que está hablando, sino es una profecía, ¿sí? Lo interesante de esta profecía es cuando empieza a decir en el versículo 12, dice que será hombre fiero. Dice, será su mano contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Esta profecía ya está marcando un carácter que va a estar marcado por el conflicto. Toda su descendencia va a estar teniendo un carácter que se va a caracterizar por conflictos tras conflictos, ¿sí? Entonces, vuelvo al principio, no es una maldición, es una profecía que va a estar hablando acerca de cómo se va a desarrollar el carácter de Ismael,
toda la descendencia árabe, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice será hombre fiero, en el hebreo está diciendo perre, que significa salvaje, ¿sí? Va a ser como un asno salvaje. Esto está hablando de un espíritu independiente, ¿sí? Que Ismael, su descendencia, va a tener un carácter fuerte, fuerte, difícil de domesticar y va a ser resistente a la opresión, ¿sí? Y si leemos esto, no nos va a sonar algo alejado de la realidad, ¿sí? Las naciones árabes siempre han crecido en un contexto de resistencia a la opresión, siempre se han independizado, ¿sí? Nunca se dejaron domesticar por algún u otro reino, ejército, país. Y sabemos que cuando dice su mano será contra todos y la mano de todos contra él, estamos viendo ya desde el Génesis la raíz del conflicto, de cómo se darían muchas cosas. Cuando dice su mano será contra todos, está hablando de un patrón de conflicto constantes, donde Israel y sus descendientes estarían envueltos en este enfrentamiento contra, contra las naciones árabes, ¿sí? Pero detrás de este enfrentamiento también iba a marcar lo que vamos a leer más adelante, un rechazo muy fuerte de parte de Ismael hacia sus hermanos, los judíos, ¿sí? Entonces, obviamente que todo este conflicto no nace de la nada, hay un contexto de hostilidad, hay un contexto de batallas ideológicas y espiritual al mismo tiempo. Y eso es lo que nos hace entender que esto no nace de la nada, no nace desde una idea política o desde una ideología moderna, esto viene desde el Génesis. ¿Sí? Ya antes que Ismael nazca, Dios ya estaba profetizando cómo se iban a dar los escenarios. ¿Sí? Entonces, eh, pero en medio de todo esto, también Dios bendice la descendencia de Ismael. No está hablando que su descendencia iba a quedar exterminada, dejada, sino que también le iba a decir que iba a ser una nación grande, próspera, ¿sí? Iban a ser fuertes, ¿sí? Y dice, delante de todos sus hermanos habitará. Esto indica que Ismael no va a quedar apartado, no quedaría apartado, sino que viviría en presencia constante, en una proximidad constante y una tensión entre los descendientes de Abraham, especialmente Isaac, ¿sí? Entonces, esto nos deja ver este contexto, ¿sí? Que habría una coexistencia conflictiva entre los linajes de Ismael y de Isaac. Entonces, esta tensión espiritual no resuelta tendría y tendrá un desenlace, ¿sí? Como dije al principio, no se trata de una palabra, una maldición que estaba hablando el ángel de Jehová, sino una profecía donde esta profecía describiría el carácter que iba a tener, el destino de Ismael, ¿sí? Fuera del pacto mesiánico, pero en Cristo, esta pared de enemistad que habla Efesios 2 sería derribada. En Cristo, ese muro de enemistad generacional, desde el Génesis hasta el presente, en Cristo esos dos destinos se encontrarían, ¿sí? Y ahí es donde vamos a estudiar en esta masterclass, vamos a tocar un poco hoy, la segunda parte, el miércoles, profecías donde habla una reconciliación y parte del plan profético entre judíos y árabes encontrándose en el plan de Dios. Por eso debemos entender que Dios tiene un plan con ambos. Por ahí muchas veces nos toca leer comentarios donde dicen personas diciendo, pero apoyar a Israel es estar en contra de los oprimidos palestinos y gente. No, no es la verdad bíblica, ¿sí? Dios no tiene favoritismos, Dios tiene un plan de redención, tanto para judíos como para árabes, ¿sí? Pero las ideologías modernas te van a llevar a preferir un pueblo sobre el otro, cuando el Señor tiene un plan con ambos pueblos. Voy un poquito más apurado en Génesis 17. Dios vuelve a afirmar que el pacto con Abraham sería por medio de Isaac, ¿sí? Y en cuanto a Ismael, eso en el versículo 19 del capítulo 17, esto responde Dios, afirma que sería por medio de Isaac. Pero en el versículo 20, como dije antes, en cuanto a Ismael,
también te he oído, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar, multiplicar en gran manera. Entonces, habla de una bendición que habría en ambas descendencias, solo que el pacto de la promesa mesiánica por el cual vendría el Mesías, vendría a ser por la descendencia judía. Y ahí es donde viene el Mesías, viene Jesús. Jesús no viene a excluir un pueblo del otro, viene a reunirlos en su nombre, pero hay un plan de por medio. Luego, en Génesis 21 hay una situación, muchos de ustedes lo habrán leído, del versículo 9 al 21. Hay una situación muy difícil de procesar, donde Sara pide que echen a Agar e Ismael del campamento, los echen de su familia, ¿sí? Y Abraham, como padre de ambos hijos y como esposo de ambas esposas, él se aflige, ¿sí? Y va ante Dios y Dios le confirma y le dice, haz lo que tu esposa te dice, ¿sí? Echa a esta sierva, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Entonces, esto es fuerte porque lo que sucede en esta escena es que Abraham estaba tratando de reconciliar ambos pueblos, pero él no entendía que habría una historia que desarrollarse de por medio. Cuando en Génesis 21 Dios le estaba diciendo que sean apartados, es porque Dios entendía que iban a vivir en conflictos constantes, ¿sí? Ya cuando estábamos estudiando recién los detalles de estas profecías, en Génesis 15 Dios habla a Abraham hablando del carácter profético de Ismael. Génesis 21 ya Ismael era un adolescente joven e Ismael, bueno, no ya era joven, pero Isaac era todavía un niño adolescente y estaba en una fiesta y Ismael se estaba burlando de Isaac y una situación muy incómoda. Y eso hace que terminen echando a Ismael y a Agar. ¿Y qué hace en ese momento? Es que se siembra un espíritu de rechazo, un espíritu de orfandad, ¿sí? Lo cual generacionalmente esto va creciendo y esta herida de rechazo, ¿sí? Se transmite generacionalmente y esto hace que crezca la hostilidad, la envidia. Y viviendo siempre cerca de sus hermanos, esto creó conflictos constantes a lo largo de toda la historia. Entonces, tenemos un cuadro comparativo sobre Isaac e Ismael, y ustedes ahí seguramente entre algunos datos fueron rellenando las madres de ambos, Agar, la madre de Ismael, Sara, la madre de Isaac, ¿sí? El nacimiento de Ismael por decisión humana, ¿sí? Eh, o sea, movidos por la incredulidad, diciendo, bueno, vamos a ayudarle a Dios. Y el nacimiento de Isaac por medio de una promesa y un milagro divino, ¿sí? En el pacto eterno, al principio, Dios le dice, no va a ser por medio de Israel, es decir, por medio de Ismael, perdón, no va a ser por medio de Ismael, entonces no los incluye, no fueron incluidos al principio. Por medio de Isaac fue incluido. Entonces, esta raíz de rechazo fue creciendo a lo largo de la historia y el carácter que Dios profetizaba será como un asno salvaje, difícil de domar y va a estar en constante conflicto. Por eso, en la realidad, no nos debe sorprender que no pueda llegarse a una resolución. Hoy, por ejemplo, Israel ha intentado ya en casi 700 días de la guerra del inicio del 7 de octubre negociar una y otra vez con los terroristas de Hamas para que devuelvan los secuestrados. No hay una resolución, ¿sí? Se ha puesto un alto al fuego con Irán, pero no es una paz absoluta. Ellos querían tiempo porque se siguen preparando para otras cosas. Entonces, no hay una resolución de conflictos, sino solamente cuando Yeshua venga a reinar, ¿sí? Entonces, esto nos deja ver cómo detrás hay un espíritu de rechazo, de orfandad, y de Isaac vendría a impartirse el espíritu de adopción, de identidad, que fueron, de ahí a que el pueblo de Israel luego, apartándose del corazón de Dios, siguiendo tras los pecados del pueblo y de las naciones que rodeaban,
eligen tomar su propio camino, pero por medio de Isaac Dios quería establecer una identidad de sacerdocio, de reyes y sacerdotes, ¿sí? Dios quería trabajar la identidad del cielo en la tierra por medio de Israel, ¿sí? Entonces, ahí ustedes están viendo en este cuadro comparativo y nos ayuda a ver en la raíz del conflicto. Ismael no fue maldecido, pero sí fue excluido de un pacto inicial. Esto converge en Yeshua, ¿sí? Y hoy en Yeshua hay redención para todas las naciones, no solamente para Israel, sino para todas las naciones. Y ahí estamos cada uno de nosotros, ¿sí? Desde diferentes puntos de las naciones. Hoy tenemos el privilegio y hemos podido responder por gracia de Dios a este plan de redención. Entonces, no, hoy en el presente no excluye al pueblo árabe, hoy los incluye en Jesús. Entonces, hay algunas preguntas que nos puede hacer meditar y es, ¿estamos reconociendo tanto judíos como árabes en el corazón de Dios? Pueden ser preguntas muy sencillas, pero que el Espíritu Santo nos puede ir a llevar a ser profundo, ¿sí? Podemos buscar orar por ambos en medio del conflicto actual. ¿Cómo estamos mirando cuando oramos por Israel o cuando oramos por el Medio Oriente? ¿Miramos en el espíritu a ambos pueblos o miramos según las narrativas de este mundo? No, porque según el noticiero que yo miro, este pueblo es así y el otro pueblo es así y me dejo guiar por las narrativas del mundo. Eso es contaminar nuestra visión espiritual, contaminar el entendimiento de lo que Dios me quiere dar para interceder correctamente. Entonces, y la última pregunta es, ¿estamos ayudando a sanar la herida entre hermanos o estamos repitiendo el mismo rechazo? Y esto no solamente se trata de un pueblo haciendo referencia a Ismael, estamos hablando de que muchas veces nosotros cargamos un rechazo generacional, ¿sí? Y repetimos historias de nuestros pasados, pero hoy el Señor nos da la oportunidad a sanar también el rechazo en el corazón nuestro para sanar en nuestros hermanos también. Muy bien. Vamos al punto número 2. La pregunta, ¿por qué el enemigo odia a Israel? El enemigo no odia a Israel por su ejército, no odia a Israel por su fuerza, sino que odia a Israel por su Mesías, porque el Mesías que vendrá prometido a reinar desde Jerusalén va a poner fin a todo el conflicto generacional, pero también va a poner un fin al reino de las tinieblas. Entonces, Satanás odia a Israel porque odia el cumplimiento final del plan de redención. Odia a Israel porque odia a Yeshua, su Mesías. Y en eso se resume todo el conflicto del odio de Satanás. Satanás inspirando por medio de esta herida de rechazo al pueblo árabe a entrar en conflicto y odio constante con sus hermanos. Israel alimentando ese odio hacia los árabes. Inconstantemente se ha generado un conflicto, un escenario de conflicto, de odio, con tal de que no llegue ese día. Pero ¿cuántos saben que lo que ya fue escrito, lo que ya fue profetizado por el corazón del Padre, se cumplirá? Tiene fecha de cumplimiento. Y hoy estamos trabajando, hoy estamos aquí para no solamente esperar ese día, sino trabajar para que ese día llegue. Amén. Desde Abraham hasta Jerusalén, el enemigo ha buscado detener, ha buscado desviar y destruir todo lo que anuncia el cumplimiento de la palabra profética. Y ahí vamos a ver Zacarías 12. Quiero invitarte a que puedas leer Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. Dios habla diciendo, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Está hablando de las naciones, pero también específicamente los pueblos árabes que están alrededor de Israel. En aquel día, cuando habla en aquel día, está hablando del día
del regreso del Señor. En aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Fíjense esta descripción como piedra pesada. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Fíjense esto, no sé si muchos leyeron Apocalipsis y cuando uno lee ya en la última fase de Apocalipsis, Apocalipsis 19, donde habla que todas las naciones vendrán y van a reunirse para adorar al Señor en Jerusalén, pero antes de todo eso, Zacarías 12 anuncia que antes de ese día va a ser Jerusalén como una piedra pesada y las naciones se van a reunir no para adorar, sino para hacer guerra en ese lugar, ¿sí? Contra ella. ¿Por qué? Porque ahí está el odio de Satanás. Si Satanás dice, si Jerusalén va a ser el punto de alabanza en toda la tierra, entonces voy a poner el punto de guerra más grande de toda la tierra en ese lugar. Apocalipsis 12, versículo 1 al 6, ¿sí? Esto lo pueden leer más detenidamente después, pero en Apocalipsis 12 habla de una mujer, ¿sí? Representando Israel y también habla de el gran dragón representando Satanás. Y esta mujer estando encinta, que es Israel, estando cargando un bebé en su vientre, que representa dar a luz al Mesías, ¿sí? Habla en un contexto del gran dragón que es Satanás persiguiendo para matar a Israel, ¿sí? Y esto ha ocurrido a lo largo de la historia, también explícitamente haciendo referencia cuando iba a nacer Jesús, el Mesías, y que el emperador mandó a matar todas las madres que iban a dar a luz esos días y los bebés que nacían esos días, ¿sí? Un derramamiento de sangre sin precedentes. Y ahí, en ese contexto, vemos la protección soberana, la protección divina de Dios, ¿sí? Y ahí vemos en Apocalipsis 12 cómo la mujer logra huir una y otra vez del gran dragón, ¿sí? Y dice más al final, y fue lanzado fuera el gran dragón, el cual engaña al mundo entero. Satanás engaña al mundo entero. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer. Entonces, ahí está hablando explícitamente de este odio de Satanás tratando de destruir, ¿sí? Y ahí es donde vemos este fundamento bíblico de Satanás buscando persecución contra Israel a lo largo de toda la historia. Y va a intensificarse antes del día, de aquel día, del regreso del rey. En Mateo 23, otro punto importante. Mateo 23, versículo 37 al 39. Jesús, hablando a Jerusalén, los últimos días de su ministerio, le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como una gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Y le dice, te digo Jerusalén, que no, en el versículo 39, no me verás volver, se está hablando su segundo regreso, hasta que digas, Baruch Abba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, Mateo 23 está hablando el retorno del Mesías vinculado al clamor de Israel. Hasta que tú digas, bendito el que viene, el retorno del Mesías vinculado al clamor de Israel. Y eso el enemigo lo sabe. Y eso el enemigo quiere impedir. Cuando tengo la oportunidad de hablar con muchos de ustedes y les comparto la realidad actual en Israel, es que hoy en Israel solo el 0,2% de judíos creen en Jesús como el Mesías. Solo el 0,2%. Es decir, que el 99,8% aún no cree en el Evangelio, no cree en Yeshua como su Mesías. Y eso es lo que Satanás quiere, impedir que se despierte un clamor en Israel por el Mesías. Pero sabemos que aunque su trabajo haya sido intenso generación tras generación, sabemos que para esta hora el Señor está levantando una iglesia que no se va a quedar de brazos cruzados,
no se va a quedar con las estadísticas que hablan este mundo. Van a decir, Padre, tu palabra dice que tu reino venga aquí en la tierra como es en el cielo y para esta hora cuenta con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esta verdad? Entonces, ahí se resume el odio de Satanás. El enemigo no odia a Israel por su política, sino por su palabra profética, por su profecía. Jerusalén no es solo una ciudad más. Israel fue, es y será el canal para traer bendición a todas las naciones de la tierra. Entonces, eso es lo que Satanás ha intentado frenar, usando el odio, usando la confusión y la persecución global. Lo que hoy estamos viendo, las narrativas de Free Palestine y aún cristianos que se levantan a decir, no, hoy leí un comentario diciendo, soy cristiana, decía una mujer, y odio con todo mi corazón a Israel. Imagínate. Yo digo, qué locura, no, no es una persona que no conoce la Biblia, no es una persona que no ora, dice que una persona que es cristiana y dice, odio con todo mi corazón a Israel. Entonces, hay momentos donde, hermanos, las palabras no alcanzan, tiene que haber un quebranto en el espíritu, tiene que haber un velo que se rompa. Estamos hablando de una de las mayores guerras que se van a intensificar en estos tiempos. No serán en los próximos 10 o 20 años, es en nuestra generación, amados. ¿Cómo nos estamos preparando para combatir con la confusión, con el engaño? El silencio no va a ser una solución, pero sí siendo llenos del Espíritu Santo, que el Señor unja nuestro clamor, que el Señor unja tu voz con humildad, con amor, con paciencia, con un carácter como el de Cristo, manso y humilde, para hablar al corazón de la iglesia, la cual pertenecemos cada uno de nosotros. Cuando estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando desde un lado, me estoy hablando como parte del cuerpo de Cristo. Yo, como una persona que estamos pastoreando en Israel, me duele en el corazón ver hermanos en Israel que no comprenden el plan que Dios tiene con Israel, ¿sí? Y así muchas situaciones donde anhelamos que el espíritu de revelación venga y para eso estamos hoy profundizando en el corazón de Dios. Vamos con el punto número 3. Ya nos estuvimos introduciendo poco a poco en esto y es sobre la confusión en la iglesia. La Biblia habla específicamente sobre esto en Mateo 24, sobre un engaño espiritual como nunca antes. El engaño que va a crecer en este tiempo no va a ser la falta de información, y presta atención a eso. El engaño no es la falta de información, sino la distorsión de la verdad, ¿sí? Hoy en las redes sociales información no nos hace falta. Hoy tenemos un buscador que tú pones en internet lo que quieras buscar. Tienes en menos de un segundo información de todo el mundo acerca de lo que quisiste buscar. Entonces, no es la falta de información el engaño, será la distorsión de la verdad. Y esto que hoy estamos abordando es uno de los focos en lo cual hoy está operando el enemigo para traer confusión. Muchos creyentes dentro de la iglesia que por no tener un fundamento bíblico sólido, ¿sí? Están reinterpretando el conflicto con ojos ideológicos tras humanistas y detrás de toda esa ideología humanista con carencia de fundamento bíblico, ¿sí? Con carencia de la verdad. Y esto quiero que seamos claros de entrada, que muchas cosas a nuestros ojos y nuestros oídos va a parecer, vamos a escuchar como una muestra de compasión. No, pero lo que esa persona está hablando lo habla desde la compasión. Pero quiero decirte algo, que el engaño justamente va a operar muchas veces con compasión, pero con falta de verdad. Y cuando hay compasión sin verdad, eso se transforma en confusión.
Y cuando hablo yo no, pero me dicen, no, pero tú no sabes cómo sufren los niños en Gaza. Claro que no lo sé con total claridad, pero yo puedo entender algo, y es que en una guerra, amados, no hay lado justo. Hasta que el Mesías regrese, no hay guerra que hable, ellos son los santos, escogidos, los justos, los imperfectos. No, Israel es una tierra, una nación con muchos errores, pero no lo hace, su perfección no lo hace que sea escogida por Dios, lo hace la voluntad soberana de Dios. Cuando tenemos un problema con la elección de Israel, no tenemos un problema con Israel en sí, tenemos un problema con el corazón de Dios, con su soberanía. Pero hoy el Señor nos está haciendo ver que mucha compasión sin verdad muchas veces se va a transformar en confusión. Y a esto voy con que me duele en el corazón lo que a tan solo 1 hora y media, 2 horas de donde estoy viviendo, allí en Gaza, sea tan dura, tan cruel la realidad. Pero, ¿qué podemos hacer hoy para que eso se detenga? No es un discurso político, no es defendiendo una ideología, es intercediendo por lo que el corazón del Padre habló desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos cambiar la verdad. La verdad ya fue escrita. La verdad no se cambia ante nuestros ojos. Cada vez más vamos a ver cosas, vamos a observar violencia, muerte, cosas que va a dejar espantado, horrorizado al mundo entero, pero no podemos cambiar la verdad, porque toda compasión sin verdad se transforma en confusión. Y ahí es cuando afecta, ¿y por qué hablo esto? Porque cuando entra la confusión, afecta nuestra falta de discernimiento espiritual. Cuando entra la confusión, afecta nuestra falta de discernimiento espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que el amor sin la verdad se vuelve humanismo, y la verdad sin amor se vuelve legalismo. Ese es el peligro del amor sin verdad, es que solamente es humanismo. Termino mirando al hombre en el centro cuando el Evangelio no me llamó a mirar al hombre en el centro. El Evangelio es Yeshua tomando su lugar en el centro de todas las cosas. Y en medio de todo eso se tiene que desatar caos, se tiene que desatar guerra, pero también se va a desatar salvación, también se va a desatar avivamiento, también se va a desatar arrepentimiento. Entonces, muy, muy importante esto que estamos hablando, que hoy más que nunca, como iglesia, necesitamos claridad profética más que opiniones sociales. No necesitamos opiniones sociales, necesitamos claridad bíblica, profética. Necesitamos discernimiento más que reacción. Hoy las redes sociales, las historias te invitan a reaccionar, ¿sí? Reacciona con tu comentario, reacciona con un me gusta, pero no es reacción, es discernir. ¿Qué hay detrás de esa historia que estuviste viendo, de esa publicación, de esa noticia que yo... ¿Qué hay detrás de esto? No es reacción, es discernir. Es una intercesión fundamentada en la verdad, no en mis emociones. Y cuando está fundamentado en la verdad, toca tus emociones y eso toca el corazón del Padre. Entonces, algunos versículos bíblicos voy a mencionar por encima para poder cubrir los puntos siguientes. Mateo 24, versículo 4 y 5, Jesús dijo, miren que nadie los engañe, ¿sí? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. En el versículo 10 y 11 dice, muchos van a tropezar y entonces se entregarán unos a otros y falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces está hablando de que el tropiezo y el engaño, ¿sí? Va a estar conectado y él los va a alejar de la verdad. Entonces, luego en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 al 12 también menciona acerca de muchos que recibieron la verdad. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira.
Qué interesante esto, que muchos no han recibido el amor por la verdad. Acá tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos unja con un amor por la verdad. Señor, quiero amar tu verdad más que los discursos políticos y sociales que hoy se escuchan. Quiero un amor por tu verdad, quiero un amor por estas verdades bíblicas que hoy estamos hablando más que las opiniones sociales. Y dice, por cuanto no recibieron un amor por la verdad, Dios envía un poder engañoso, o sea, demonios, que hace que la gente caiga en confusión para que crean la mentira. Hay gente, como le decíamos recién, cristianos que creen en esta mentira y la defienden con todo su corazón. Pastores, líderes, haciendo cartas, denunciando al pueblo judío, condenándolos, ¿sí? Bajo un poder de un espíritu de engaño. Pero hoy estamos orando para que el Señor nos unja con un amor por su verdad. Y ora eso hoy en tu corazón. Pídele al Señor, Señor, unge mi corazón, unge a mis hermanos, a mi familia, los que están en mi comunidad, mi iglesia local, úngenos con un amor por tu verdad, un celo por guardar tu verdad. Entonces, este es uno de los asuntos que tenemos que tener presente, el engaño dentro del cuerpo de Cristo. Una pregunta para que podamos meditar en cuanto a esto es, ¿estamos preparados para resistir el engaño y enseñar con claridad profética? Creo que este entrenamiento es parte de esta preparación para resistir el engaño y enseñar con claridad. Luego, otra pregunta es, ¿en qué áreas hemos absorbido más la opinión humana que la revelación divina? Entonces, esto nos lleva a replantearnos qué estamos defendiendo en nuestro corazón. ¿Una opinión humanista que es amor pero sin verdad? ¿O estamos defendiendo una opinión bíblica del corazón del Padre? Número cuatro, punto número cuatro. Vamos a hablar ahora de Jerusalén como el centro del reloj profético. Recapitulando, estuvimos hablando al principio acerca del origen bíblico de este conflicto que fue en Isaac e Ismael. A lo largo de este conflicto fuimos entendiendo que no solamente se trata de dos pueblos marcados por una herida del rechazo, sino también, número dos, estuvimos hablando de el odio de Satanás hacia Israel, ¿sí? Hay un odio desde Génesis hasta Apocalipsis y no se va a detener ese odio, ¿sí? Va a llevar persecución, va a llevar hostilidad, va a llevar muertes, ¿sí? Así como hubo en el holocausto, ¿sí? Tristemente vendrá a ocurrir un holocausto bíblico más adelante, ¿sí? Y eso habla mucho en las profecías en Jeremías 31 acerca de la angustia de Jacob justo antes del día del Señor. Y eso está escrito, pero en medio de todo esto, número tres, estamos llamados a, como iglesia, no ser confundidos, ¿sí? No pelear una opinión humana, humanista, más que la verdad bíblica. Por eso, número cuatro, vamos a alinear nuestro corazón con esta verdad de Jerusalén como el centro del reloj profético. Salmo 132, versículo 13 al 14, dice el Señor, dice, Jehová ha elegido a Sión y la quiso por habitación para sí. Y dice el Señor, este será para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Entonces, fíjense qué fuerte y qué claras las palabras de Dios. Jerusalén no es solo una ciudad antigua ni un centro de conflicto religioso. Jerusalén es el epicentro del propósito eterno de Dios en la tierra, ¿sí? No se habla de una ciudad más bíblica, sino desde el lugar, desde Sión, donde Dios decidió establecer su trono, y es hacia esa ciudad, hacia ese lugar donde toda la historia va a converger. Jeremías 3:17 dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén
trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Fíjense el contraste. Estábamos leyendo Zacarías 12, donde decía que en los últimos tiempos todas las naciones se van a reunir en contra de Jerusalén, pero Jeremías 3:17 está hablando de cuando el trono de Jehová se establezca en Jerusalén, dice, todas las naciones vendrán, ¿sí? Para levantar el nombre del Señor en esa ciudad y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Entonces, qué fuerte que mientras Zacarías profetiza Jerusalén como una piedra de tropiezo para todas las naciones, como un lugar de tropiezo, de división, al mismo tiempo el corazón de Dios indica que ese será un lugar donde va a reunir a las naciones en adoración, en clamor, ¿sí? Entonces, por esto es importante entender el reloj profético. Por esto es trascendente poder entender que todas las naciones se reunirán en Jerusalén. Y acá deja muy claro, algunos se van a reunir para pelear contra Dios, pero otros se van a reunir para adorar a Dios. Qué poderoso esto. Yo no sé desde qué lugar querés estar. Yo quiero estar desde el lugar que se juntan para adorar a Dios. Yo quiero estar desde el lugar que nos juntamos para levantar un altar de adoración al único que es digno de establecer su trono en aquella ciudad. Porque desde Jerusalén será el trono de Jehová para todas las naciones de la tierra. Yo no sé, pero cuando hablo esto, mi corazón se enciende y me hace entender por qué es tan necesario. Aun cuando yo estoy hablando, vienen a mi mente muchas batallas, muchas peleas que estamos viviendo aquí con el ministerio, como cuando decimos queremos hacer tu voluntad, Señor, pero en mi mente y en mi espíritu puedo sentir la voz del Señor diciéndome, no es en vano, no es en vano, cada lucha, cada oposición, no es en vano. El Señor nos ha puesto para levantar, para edificar su casa. Y yo puedo hablar acá con los que podemos estar aquí físicamente en Israel, pero creo con todo mi corazón, amados, que cada uno de ustedes son parte con nosotros. Cuando intercedemos juntos, sábado, cada 2 semanas, estos sábados, estos días de entrenamiento bíblico, cuando cada uno de ustedes, Dios pone en su corazón enviar un apoyo, una siembra, ya sea económica, de diferentes formas, pero juntos estamos edificando la casa del Señor. Estamos edificando su plan, no un plan humano, no una idea humanista, es el plan del Rey de Reyes. Entonces, esto nos apasiona porque sabemos que nuestra entrega no es en vano. Y tu tiempo, cuando se trata de ver a Israel con los ojos de Dios, ver el Medio Oriente, y ponerte a la brecha, tomar tu compromiso delante de Dios, no es en vano. Nada es en vano delante del rostro de Dios. Entonces, vamos a terminar con la última pregunta, ya que se nos fue excediendo el tiempo. Y la última pregunta que quiero que podamos tener presente es cómo posicionar mi intercesión por Israel y el Medio Oriente. Está claro que estamos en tiempos de confusión, tiempos de conflicto, pero la respuesta no es solo hablar, la respuesta es interceder, ¿sí? No va a ser una oración cualquiera la que va a traer transformación, sino no son oraciones simplemente que tocan en las emociones, sino una oración, una intercesión alineada al corazón de Dios. No se trata simplemente de tomar un partido, o Israel o los árabes, o el Medio Oriente o el occidente. No se trata de tomar bandos. No, yo soy sionista, pro-Sion, ¿no? Y yo soy Free Palestina. No se trata de un partido político. Aún me toca hablar esto con muchos hermanos cristianos. No se trata de defender una idea sionista, se trata de defender una verdad bíblica. No todo lo que el sionismo habla siempre va a estar alineado con la verdad bíblica, ¿sí?
Entonces debemos entender que no es una guerra de pensamientos políticos, es una guerra espiritual. Eso es lo que fue nuestro punto de partida. Y por eso necesitamos tener discernimiento, porque a veces también el sionismo te puede hablar un amor por la tierra, por el pueblo, pero muchas veces puede haber falta de verdad bíblica y eso también te puede llevar a la confusión. Entonces, a veces, como dijimos en un momento, el amor sin la verdad también es confusión. El amor sin la verdad también es humanismo. Entonces, es amor con la verdad lo que trae transformación. Dios no necesita que opinemos más fuerte, necesita que nos paremos a la brecha como atalayas. Necesita que le digamos, Señor, cuenta con una intercesión que está siendo procesado por medio del quebranto, con la palabra, con poniendo a un lado mis ideas personales y diciendo cuáles son tus ideas, Señor. En este curso, en esta masterclass, nos estamos juntando específicamente para ver cuál es la idea de Dios para el Medio Oriente. Y ahí en el material hay muchos versículos que no hemos llegado a tocar, pero los vas a tener disponibles para que puedas descubrir la idea de Dios detrás del centro del reloj profético Jerusalén, ver el plan de restauración con las naciones árabes, lo que Dios está haciendo. Entonces, para ponernos a la brecha, la intercesión madura, una intercesión que ha sido procesada, que ha pasado por procesos. Esta intercesión no toma partido entre hombres, sino entre los propósitos de Dios y los planes del enemigo. ¿Qué estoy queriendo decir esto? Que nuestra intercesión no va a tomar preferencia por un pueblo por encima del otro. Nuestra intercesión no puede, no, no, yo soy me nace más orar por el pueblo árabe, ¿sí? Pero al pueblo judío lo dejo ahí nomás porque, bueno, no, hay algunas cosas que no me cierran, ¿no? No, no es un pueblo por encima del otro, es ambos pueblos, es la verdad de Dios, porque lo que estamos intercediendo son los propósitos eternos, el plan de Dios por encima del plan del enemigo. Cuando tomamos preferencia en nuestra intercesión por uno por encima del otro, somos propensos a caer en la confusión. Y fíjese, esto le pasó a Pedro, ¿sí? Pedro amaba al Señor. Pedro anhelaba, él reconocía en Jesús el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Hombre. Pero cuando Jesús tuvo que ir a la cruz, Pedro se puso en el camino y le dijo, no voy a permitir que vayas a la cruz, ¿sí? Y todo aquel que venga a querer aprenderte, a arrestarte, van a tener que cruzar sobre mi cadáver, ¿no? Y Pedro, en su amor por el Señor, que creyendo que estaba colaborando con el plan de Dios, estaba tomando una preferencia humanista, personal. A Pedro le convenía que el Mesías no se vaya, pero Jesús tuvo que hablar y decirle, apártate de mí, Satanás. Imagínate si Jesús no tiene que decir a veces eso mientras estamos orando. Cállate, Satanás, ¿no? Uf, qué exhortación, ¿no? Pero ahí es cuando estamos entendiendo que a veces hemos orado muchas cosas que eran emocionalmente correctas, pero no eran bíblicamente el plan de Dios. En cambio, ¿qué es lo que la Biblia nos invita a orar? Y bueno, la Biblia nos invita a orar Isaías 62, versículos 6 y 7, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, que todo el día y toda la noche no callarán jamás, hasta que restablezca Jerusalén, la ponga por alabanza de toda la tierra. ¿Sí? Entonces hay un llamado día y noche, no callar hasta que sea restablecido Jerusalén como el trono de Jehová para todas las naciones. ¿Sí? Salmo 122, versículo 6, Ezequiel 22, 30, tienen muchos versículos que nos van a guiar cómo fundamentar nuestra intercesión. Pero quiero cerrar este tiempo, amados, con un llamado al corazón. Quiero cerrar este tiempo
con todos aquellos que quieren ser y responder como una atalaya, que, que van a interceder, ¿sí? Pero no desde la emoción, sino desde un compromiso con el plan que ya está escrito y que entienden que aunque hay un plan escrito, se necesita de obreros que estén dispuestos a colaborar. Se necesita de gente, como dice, como el Señor decía en Ezequiel, que estuve buscando entre ustedes, dice, personas que se pongan a la brecha y que el Señor en este tiempo, mientras el Espíritu de Dios recorre y pueda mirar a la iglesia en Argentina, en Bolivia, Venezuela, Holanda, Uruguay, en cada nación representada en esta conexión, cuando el Espíritu de Dios empieza a recorrer y empieza a mirar a cada uno de nosotros, pueda encontrar atalayas, intercesores que se encuentren en ese lugar y le dice, Señor, acá contás con mi compromiso. Entonces, quiero cerrar con tres consejos finales. Un poco de esto toqué al principio, pero número uno, que en este momento podamos pedirle al Espíritu Santo que Él nos dé su carga por Israel y el Medio Oriente. No una, una emoción que viene por ver una convocatoria en Instagram, sino la carga de Dios, lo que Él siente, lo que Él ve, lo que Él anhela. Cuando oramos y le pedimos, Señor, danos tu mente, la mente de Cristo, estamos diciendo, danos tus pensamientos, danos tus ideas, que esos pensamientos afectan lo que vamos a sentir. Esos pensamientos transforman tus emociones, esos pensamientos transforman tus acciones. Por eso Romanos 12 dice, renueven su forma de pensar. ¿Sí? Renueven, sean renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces pidámosles al Espíritu Santo su carga. Número dos, que hoy podamos tomar esta decisión, orar desde el Espíritu y no desde el alma, desde la reacción del enojo, la frustración. Que hoy podamos tomar la decisión de orar en el Espíritu. Cuando, créanos, hermanos, cuando estamos en guerra, cuando estamos aquí y la situación con nuestros niños, tanta gente afectada y los misiles que afectan vidas, se necesita mucha convicción en la verdad para que tu oración no sea afectada por el enojo, la frustración, la confusión. Y necesitamos pedirle una y otra vez, Señor, enséñame a orar en el Espíritu, a discernir qué está pasando, a interceder para liberar tu propósito de redención, de salvación. Queremos movernos en la compasión de Cristo, no en la compasión del hombre. Y a raíz de eso, en medio de la guerra, es que nació este libro para niños que se llama Elohim Shomer Alai, que es Dios me cuida, porque nos dimos cuenta que muchos maestros bíblicos, muchos educadores, padres, no tenían recursos, no teníamos recursos para llevar a nuestros niños a ver cuáles son las promesas de Dios de protección en tiempos difíciles. Y ahí es que nace este libro que con la gracia de Dios pues, se pudo escribir, Andrea pudo escribir, amigos de Argentina nos ayudaron con la ilustración, Pablo, luego, bueno, aquí, gracias a la generosidad de mucha gente, nos ayudaron para imprimir muchos ejemplares y hoy está tocando a 400 niños en diferentes congregaciones en el norte, en el centro, en el sur del país. Hoy está tocando vidas, hoy está tocando familias. Porque esto es lo que quiero decirte, cuando hay una intercesión desde el Espíritu, entonces van a venir estrategias del Espíritu, van a venir estrategias de Dios. Toda intercesión que nace de un corazón alineado a Dios se transforma en un plan de acción que va a tocar vidas. Número tres, quiero cerrar con esto, y es que tomemos el compromiso y la decisión de ser una voz profética, no un eco del mundo. Muchos repiten lo que las redes sociales hablan, lo que escucharon de los noticieros, pero tomemos la decisión, como Isaías 43, Juan 1:20, dijo Juan el Bautista, simplemente soy una voz que clama en el medio del desierto.
y ese es el único objetivo, preparen el camino para el Señor. Y quiero que terminemos este tiempo orando y podamos entregarle esta primer parte al Señor. Podamos decirle cuál es la respuesta de tu corazón en este entrenamiento, en este momento. Así que si puedes orar conmigo, cerrar tus ojos y empezar simplemente a responder con tu corazón, con tus palabras. Oh, Sharamantarabasotto Turbokenamantrus. Oh, Espíritu Santo, en esta noche aquí en Israel intercedemos por una carga divina. Úngenos con una carga divina, Señor. Una carga que toque y transforme mentes. Oramos, Señor, en este momento que renueves nuestra forma de pensar, renueves el espíritu de nuestra mente. Oh, Señor, vacíanos de todo lo que contamina nuestro discernimiento espiritual. Siento en el espíritu como muchas informaciones han llegado a tus oídos, a tu mente, ha llegado a tu corazón y muchas veces te ha cargado con una compasión, pero con falta de la verdad bíblica. Pero hoy, Señor, queremos pedir por un discernimiento, por una carga dada por tu espíritu, una carga que transforme mentes, transforme corazones, emociones. Oh Señor, oro Padre que en este momento, Señor, no vamos a entender el conflicto desde una ideología moderna o desde lo que los noticieros hablen. Vamos a ver este conflicto con tu corazón. Toca vidas en este momento. Espíritu Santo, llénanos, llénanos. Pedimos perdón. ¿Qué les parece si tenemos un tiempo para arrepentirnos y pedir perdón por muchas veces como parte del cuerpo de Cristo abrazar el rechazo al pueblo judío, abrazar el rechazo, abrazar el odio, ignorar el plan de redención que Dios tiene para Israel? Oh Señor, te pedimos perdón porque en el tiempo antiguo, muchos, durante la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, muchos cristianos callaron. Muchos callaron por miedos a perder su propia vida. Pero Señor, hoy se vuelve a repetir la historia con una guerra mediática, política. Y no queremos quedar en silencio, no queremos ser indiferentes a esta situación. No queremos ser indiferentes a lo que tú estás mostrando, hablando en este momento. Úngenos con una carga dada por tu Espíritu. Señor, yo quito de cada uno de mis hermanos toda carga dada por las noticias, los diferentes medios sociales. Y hoy abrazamos la carga que viene de tu corazón. Dice, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré. Oh, ¿cuál es esa carga que mueve tu corazón, que te quita el descanso y que no te hace callar por amor, Señor? ¿Cuál es esa carga? Danos tu carga, Señor. Oh, Señor, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en donde nos encontremos, danos una impartición de tu espíritu. Úngenos para orar, no desde las emociones, sino desde el espíritu de un clamor arrepentidos, un clamor que afecta nuestra forma de vivir, afecta nuestra forma de hablar. Oh Espíritu Santo, hoy oro, Señor, por aquellos Nehemías que se están alineando, que veo como hay muchos Nehemías en esta conexión, se están alineando en la oración. Ese Nehemías cuando escuchó las palabras de cómo estaba Israel, sus hermanos, dice que se sentó y lloró. Y dice que oró y entró en ayuno. Y hubo un proceso que lo llevó a recibir un diseño divino. Yo oro, Padre, que muchos seremos llevados en estos días de masterclass, de entrenamiento, seremos llevados a una intercesión, a un arrepentimiento personal, pero también un arrepentimiento corporativo como iglesia. Oh Señor, veo como diseños del cielo son
concretados, bajados a la tierra por medio de gente que está peleando esta batalla en oración, como Nehemías, como Daniel. Oh Señor, queremos ser una voz profética, no un eco para esta tierra. No queremos repetir lo que otros dicen, queremos hablar lo que tu corazón dice. Oh Padre, Señor, lloro por este bautismo de tu Espíritu. Intercesores, atalayas, que para esta hora no van a callar, para esta hora no vamos a ser indiferentes. Yo puedo ver canciones que van a salir de algunos aquí. Puedo ver canciones que va a tocar a la iglesia de Cristo para despertar la intercesión. Puedo ver en otros el don de administración. Puedo ver en otros que serán movidos a comunicar la carga que está viviendo la iglesia en Israel. Muchos serán movidos por un don de administración. Van a reclutar intercesores, pero también finanzas para el evangelio, para el avance y cumplimiento de la gran comisión en la tierra de Israel. Oh Padre, lloro que se despiertan dones, talentos. Oh, algunos estaban callados, presos por el espíritu de intimidación. Oro, Padre, que toda intimidación, todo espíritu de intimidación, ahora en el nombre de Jesús es quitado, es silenciado de cada mente, de cada corazón. Responde, Señor, al clamor de tus hijos, responde al clamor de estos padres y madres espirituales para este tiempo. Oh, gracias, Señor, por tu revelación. Y vamos a terminar orando ya unos minutos más por salvación para Israel, para el pueblo judío, para el pueblo árabe. En medio de estos días difíciles traemos, Señor, a luz el conflicto, pero que no se va a terminar con un cese al fuego, no se va a terminar con un acuerdo de paz momentáneo, se va a terminar cuando Cristo sea revelado a los corazones. Señor, mientras ese día llega, mientras tú abres los cielos, todo ojo te verá y toda lengua confesará que tú eres el Rey. Oramos, Padre, por un anticipo de ese día. Oramos, Padre, por corazones respondiendo al nombre de Jesús por medio de sueños, de revelación, de visiones. Oramos, Señor, por judíos, árabes respondiendo por medio de muchos que se van a cruzar en su territorio, van a escuchar del Evangelio, van a escuchar de Jesús. En el nombre de Jesús, abre oídos, abre mentes, abre corazones para recibir la luz del Evangelio. Que toda tinieblas de rechazo, de opresión, de odio se disipa de esos corazones. Y la luz de Cristo resplandece, resplandece en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Ya estamos terminando. Simplemente dale gracias al Señor. Dale gracias, gracias. Dale gracias por esta clase, gracias por este tiempo. Dile gracias, Señor. Responde al Señor y dile, voy a ser un buen administrador, cuenta conmigo. ¿Cuántos quieren ser buenos administradores de cada verdad bíblica, cada versículo, cada tema que hoy hemos tocado? Que no seremos simplemente oidores, sino que seremos hacedores. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te amamos. Y ese es nuestro corazón. Queremos preparar el camino para tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.